Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Soy Efraín González y soy médico y vamos a platicar un poco acerca de un par de órganos que forman parte del sistema endocrino llamado glándulas suprarrenales o glándulas adrenales. Vamos a conocer al final de este video, pues básicamente su anatomía, dónde están, cómo se dividen las glándulas suprarrenales y qué hormonas hacen asimismo cada una de estas hormonas, qué efectos tienen en el cuerpo. Y si esta es tu primera vez por aquí, en este canal hablo acerca de cómo cuidar tu salud y para los estudiantes de medicina comparto consejos y temas muy importantes, creo yo, para la formación de cualquier médico, ¿no? Pues perfecto, entonces vamos a empezar con el tema de glándulas suprarrenales y lo que tenemos que saber de anatomía es puntual. Hay que saber que son un par de órganos que están o se localizan en el polo superior de cada uno de los riñones. Más o menos las dimensiones de cada glándula suprarrenal es como de 5 centímetros por 5 centímetros por 2 centímetros. Tiene una forma como piramidal o de semiluna, como pueden ver aquí, y su irrigación consta de tres arterias y podemos verlas que, por ejemplo, en el caso de la suprarrenal izquierda, aquí estaría la arteria suprarrenal superior, media e inferior. Entonces hay tres arterias que se encargan de la irrigación de cada una de las suprarrenales. Estas arterias salen desde la aorta, mientras que la inferior, o sea, la superior y la media de las arterias suprarrenales salen desde la aorta abdominal, mientras que la arteria suprarrenal inferior sale desde la arteria renal. Muy bien. Y pasa básicamente lo mismo del lado derecho, que no va a ser así cuando lleguemos a el drenaje venoso. Entonces, aunque les comentaba que hay tres arterias para cada una de estas suprarrenales, en realidad el drenaje venoso solo hay una vena que se encarga de básicamente todo el drenaje de las suprarrenales. Y lo pueden ver aquí, que vendría aquí y sería la vena suprarrenal izquierda, ¿no? Sería esta. Y bueno, hay que ver que hay una diferencia importante entre la forma del drenaje del lado izquierdo y del derecho. ¿Por qué? La vena suprarrenal izquierda llega a la vena renal, que a su vez llega a la vena cava inferior. Sin embargo, cuando vemos del otro lado, la vena suprarrenal derecha llega directamente a la vena cava inferior. No hay necesidad de llegar primero a la vena renal. Y esto pasa también en las venas testiculares o las venas ováricas. Si recordamos, por ejemplo, si lo vemos aquí, dice, aquí estaría nuestra eh, vena ovárica o testicular, y esta del lado izquierdo llega primero la vena renal, justo como lo hace la vena suprarrenal. Mientras cuando vemos del otro lado, la vena testicular o u ovárica llega directamente a la vena cava inferior, ¿no? Entonces, son un par de drenajes venosos que tienen similitudes entre ellas, ¿no? Eh, y bien, si nosotros pudiéramos tomar esta glándula y la partiéramos a la mitad, veríamos algo parecido a esta imagen de aquí abajo a la derecha. Entonces, sería muy fácil reconocer que tiene como dos capas en general, que es esta, que es la corteza, y en su porción más interior tiene una sección llamada médula. Alrededor tiene un tejido fibrocolagenoso que se llama cápsula que lo recubre. Asimismo, podemos ver que incluso a simple vista, si somos muy observadores, la corteza tiene como secciones. Por ejemplo, en esta parte se ve un poquito más lisa, después se ve como radiada, como si hubieran muchas rayas así, y después otra vez se ve lisa. Y esto es importante porque tiene una correlación microscópica y funcional con la glándula. ¿Y a qué me refiero? Vamos a verlo. Bueno, ya sabemos que la glándula suprarrenal son un par de órganos, más o menos de cuál es su tamaño, que se encuentran en la región o en el polo superior de los riñones. Es importante destacar que estos órganos, al igual que los riñones, son órganos retroperitoneales. Bien, entonces se divide
en la cápsula, la corteza y la médula. Pero les decía que si te fijabas bien, la corteza tenía como unas partes distintas y estas son las zonas. Y hay tres, es la zona glomerular, fascicular y reticular. Y la pueden ver en este diagrama. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos nosotros la médula, la zona reticular, la zona fasciculada y por último la zona glomerular, siendo esto lo más pegado a la cápsula, o sea, lo más exterior, y la zona reticular, la parte más interior de la corteza, que está en proximidad a la médula. Bien, es importante que sepamos que, por ejemplo, son distintos incluso embriológicamente. Todo lo que viene de la corteza derivó del mesodermo, mientras que todo lo que es la médula derivó de la cresta neural. Muy bien. Entonces, ¿y por qué pongo tanto énfasis básicamente en este tipo de zonas? Es porque cada de estas zonas tiene, digamos, células especializadas en hacer determinadas hormonas. Por lo tanto, podemos ver que la zona glomerular tiene células que se encargan de hacer mineralocorticoides, específicamente la aldosterona. Asimismo, la segunda zona, que es la fasciculada, que es la más grande de todas en la corteza, como veíamos en la imagen de por acá, de hecho se ve muy bien, esta fasciculada pues es la más gruesa, es como un 70-80% de toda la corteza, se encarga de hacer glucocorticoides, específicamente el cortisol, es el más importante de los glucocorticoides hechos por la suprarrenal. Y ahora en el número 3 encontramos la zona reticular y hace andrógenos débiles. Ahorita vamos a ver más o menos para qué sirve cada una de estas hormonas. Y en el cuarto lugar está la adrenalina. Así como derivan de distintas, digamos, estructuras embriológicas, también los productos que estas células hacen derivan de distintas moléculas progenitoras, digamos. O sea, lo que quiero decir es que la aldosterona, el cortisol y los andrógenos débiles derivan del colesterol, ¿sí? Por el otro lado, la adrenalina, que es secretada a nivel de la médula suprarrenal, deriva de un aminoácido llamado tirosina. Entonces podemos ver que si bien sí están como en el mismo órgano, parece ser que son como dos partes distintas que están pegadas, ¿no? Tienen distinto tipo de eh, origen embriológico, las hormonas que hacen son de progenitora, de moléculas distintas, entonces podemos ver un poquito ahí las diferencias. Entonces, vamos a hablar primero acerca de estas tres células, digamos, o zonas que hacen hormonas en la parte de la corteza. Y como les decía, todas estas hormonas son derivadas desde el colesterol. Entonces, cada una de estas células va a tener las enzimas necesarias para hacer las modificaciones que se requieren desde el colesterol hasta la molécula u hormona, más bien dicho, que producen. Entonces, por dar un ejemplo, estas células que están en la zona glomerular tendrían que tomar el colesterol y modificarlo a pregnenolona, progesterona, a 11-desoxicorticosterona, corticosterona para terminar en aldosterona. Entonces, que este último cambio sucede gracias a la aldosterona sintasa, que solo se encuentra en las células glomerulares. Y es como vamos a ver más adelante, es una enzima que, digamos, aumenta su actividad y la cantidad absoluta en la célula cuando es estimulada, por ejemplo, por angiotensina 2. Pues bien, entonces podemos ver que pues ahí se requieren como varias modificaciones para llevar desde el colesterol hasta la hormona que se va a secretar. En el caso de la zona fascicular, bueno, aquí podemos encontrar cómo tiene que moverse hacia abajo y ir más o menos un paso similar, pero en realidad en vez de cambiar aldosterona, se haría cortisol, que es la forma como más activa de este glucocorticoide, que es el que domina, digamos, la producción a nivel suprarrenal. Y no solo puede como seguir este caminito, digamos, o sea, en realidad hay muchas moléculas que pasan, digo, muchas moléculas de colesterol que pasan de pregnenolona, quizá a 17-hidroxipregnenolona, luego a la siguiente va acá, o quizá cambian primero luego a esta, bajan, se mueven para acá y van a cortisol. Pero el punto es que todos los caminos llevan a Roma y al final este tipo de células de la zona fascicular van a hacer que desde el colesterol se modifique hasta que se haga el cortisol.
Pero quiero que pongan un poquito más de atención en estas enzimas, por ejemplo la 21-alfa-hidroxilasa, porque se asocia a un tipo de enfermedad, como vamos a ver más adelante, que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Bien, y por último, en la zona reticulada o reticular, aquí se producen los andrógenos débiles, que son este par que están acá, que es la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Pues bien, vamos a comenzar a estudiar cada una de estas. O sea, nos vamos a ir primero con la zona glomerular, luego la fasciculada, la reticular y por último la médula suprarrenal. Entonces, bien, la aldosterona es producida gracias a algunos estímulos eh, que aumentan las enzimas necesarias, la captación de colesterol y la producción en general de esta hormona. ¿Cuáles son esos estímulos? Bueno, los más importantes son dos y esos son los que tienen que memorizar. Es básicamente la angiotensina 2 y por otro lado el potasio plasmático. Cuando el potasio sube o la angiotensina 2 sube, estimula estas células que se encuentran, de nuevo, es muy bueno repetirlo y repetirlo hasta que lo memoricemos, pues en la zona glomerular, ¿no? Eso hace que se secrete la aldosterona o que se produzca más aldosterona. Y esta aldosterona lo que va a hacer es básicamente lo siguiente. Y les digo que estos son los dos estímulos principales porque acá, por ejemplo, el Boron, que es este libro de fisiología, agrega levemente que la ACTH, que es parte de este eje hipotálamo hipoficiario, que vamos a hablar más en el cortisol, pues también lo estimula de alguna manera. Pero la realidad es que el estímulo de la ACTH en la función de este tipo de células que producen aldosterona, la verdad es muy despreciable, digamos. De hecho, podrías tener un tumor en la glándula hipófisis y no producir nada de ACTH y se seguiría produciendo la aldosterona gracias a la angiotensina 2 y el potasio. Lo que quiero decir es que si se tienen que aprender algo es que el potasio y la angiotensina 2 son las que regulan a esta hormona. Pues bien, entonces la angiotensina 2 se activa sobre todo cuando hay un bajo volumen circulante efectivo, hay baja volemia y baja presión arterial, o hay una activación simpática generalizada. Entonces eso activa todo un sistema del cual hablaré en otro video que se llama renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Que básicamente va a hacer que la aldosterona vaya al riñón y, como podemos ver en la imagen de la derecha, favorezca algunos ciertos canales para que haya más reabsorción de sodio, que eso activa, digamos, secundariamente hace más reabsorción de agua por vía de osmosis y demás, y va a haber secreción de potasio y igual secreción de hidrógenos, ¿no? Entonces, de iones hidrógenos. Por lo tanto, al final, lo que va a hacer es, a nivel de la orina, va a haber menos excreción de sodio, menos excreción de agua y más excreción de potasio. Y tiene todo el sentido del mundo, porque les había dicho que también el potasio alto produce que aumenten las cantidades de aldosterona. Y esto es, si imagínate que lo normal es de 3.5 a 5 de potasio y de la nada alguien tiene 6, 6.5, pues lo normal sería que nuestro cuerpo empezara a producir más aldosterona por el estímulo del potasio. Y esta aldosterona iría al riñón en la porción distal, que es el túbulo colector y el conducto colector, y haría que, no se, que se secretara muchísimo más potasio. Entonces, así equilibrando la cantidad de potasio en nuestro cuerpo. Bien, y la correlación clínica, voy a tratar de darles una pequeña correlación de cada una de estas secciones, digamos, fisiológica, pues es el síndrome de Cohn. El síndrome de Cohn es un hiperaldosteronismo primario porque es un tumor que produce aldosterona, un tumor de justamente esta zona de la suprarrenal y pues va a producir aldosterona sin importar el estímulo, o sea, lo va a hacer de forma descontrolada. Por lo tanto, alguno de los síntomas es potasio bajo, presión arterial alta, y algo que se conoce como alcalosis metabólica debido a la pérdida de iones hidrógenos por la orina. Pues bien, entonces ahora vamos a hablar de las siguientes dos. Los vamos a juntar porque se regulan muy parecido, que es la zona fasciculada y la zona reticular con los glucocorticoides y andrógenos débiles. Básicamente, cualquier tipo de estrés, ya sea físico, por ejemplo, un traumatismo múltiple por un choque emocional, porque, no sé, reprobaste un examen,
corriendo de la escuela o de tu trabajo o algo te preocupa. O bioquímico, como podría ser no comer bien, hipoglucemias o deshidratación. Todo este tipo de estrés, ya sea físico, emocional o bioquímico, va a producir que se aumente la cantidad de CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, a nivel del hipotálamo, ¿sí? Asimismo, esto sucede con los ritmos diurnos. Hay determinados ritmos en el cuerpo que producen más de esta hormona. Entonces la CRH va a ir a la hipófisis anterior, no a la posterior, anterior, y va a hacer que las células corticótropas liberen corticotropina, que se conoce como ACTH. La ACTH básicamente es esta hormona que regula este par de zonas en la glándula suprarrenal para ver qué tanto o qué tan poquito de las hormonas se va a producir. Entonces va a ir a la glándula suprarrenal y va a favorecer que a nivel de la zona fasciculada, sobre todo a nivel de esta zona, porque sí hay como pequeñas, o sea, digamos que no está dividido como con una línea perfectamente, sino cada vez que te bajas más se va produciendo menos cortisol y se producen más andrógenos débiles, y entonces vas haciendo como una transición gradual desde la zona fasciculada a la zona reticular. Pero bueno, la zona fasciculada aumentaría todas estas enzimas de las que te hablé y también aumentaría la captación de colesterol para la producción justamente del cortisol, que nos va a ayudar un poquito ahí sobre todo a la movilización de, por ejemplo, energética para liberar glucosa y que esta glucosa se utilice más en los músculos, etcétera. Y tiene una función inmunosupresora, digamos, o que disminuye la inflamación del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tienes una infección muy grave, pues eso sería un estrés en tu cuerpo y activaría este tipo de sistema para que la inflamación no simplemente no suba de forma desordenada. Y bien, a nivel de la zona reticular, sobre todo, se produciría DHA y androstenediona, que este par de andrógenos débiles van a ir a las gónadas de cada uno de los sexos, al testículo en el caso de los hombres y al ovario en el caso de las mujeres, para la producción de estas hormonas sexuales. Testosterona, principalmente en el caso de los hombres, asimismo, estradiol en el caso, que es un tipo de estrógeno, en el caso de las mujeres. Pues bueno, entonces vamos a tener todo otro video acerca de testosterona, estradiol y las gónadas, pero solo recuerden que este par sirven como, digamos, eh, son como estos productos básicos de los cuales se deriva la testosterona y el estradiol. Y por cierto, la correlación clínica aquí sería la enfermedad de Cushing, por ejemplo, que es un tumor de la hipófisis anterior que produce muchísima ACTH y lleva a la producción sobre todo de mucho cortisol, ¿sí? Y puede tener, justamente como les decía, se encarga de subir la glucemia, entonces puede desarrollar diabetes, además altera un poquito la formación eh, digamos, del colágeno, entonces salen estrías, la movilización de energía lleva a que haya una obesidad central, que tengas facies de luna llena, así como caras un poquito rechonchas, etcétera. Pues bien, ahora vamos con la médula, que será el último de nuestros pasos, y sería la médula suprarrenal que produce adrenalina, principalmente, porque hay que recordar que adrenalina y epinefrina es lo mismo, ¿eh? Eh, el 80% de las catecolaminas que son producidas aquí en la médula suprarrenal son básicamente epinefrina y el 20% es norepinefrina. Pero este es el principal lugar donde se produce la epinefrina en nuestro cuerpo. Básicamente la norepinefrina es, por ejemplo, un mediador, un neurotransmisor en muchas otras zonas, por ejemplo, el sistema nervioso central, pero la epinefrina básicamente solo se hace aquí o es donde más se hace en nuestro cuerpo. Y básicamente este tiene relación con el sistema simpático, que es este sistema cuando tenemos miedo, vamos a pelear o vamos a huir. Entonces se activa nuestro sistema simpático que va a ayudar a llevar más energía, más sangre a nuestros músculos para pelear, para correr, etcétera. Nuestro corazón se va a acelerar, nuestra pupila se va a dilatar para ver mejor la situación. Los esfínteres, tanto urinarios como esfínter eh, del colon, vamos, se van a cerrar porque no queremos ir al baño mientras nos persigue un león, por ejemplo. Entonces,
bueno, se van a hacer todos es la importancia que tiene esta liberación de adrenalina. Cuando se activa el sistema simpático, de eso se encarga el hipotálamo. Se va a encargar el hipotálamo cuando digamos, nuestros lóbulos frontales y demás detecten una situación de peligro. Entonces, el hipotálamo va a activar toda la respuesta simpática, incluyendo la secreción de adrenalina en la médula suprarrenal. Entonces, pueden ver cómo aquí desde la médula habría básicamente una neurona preganglionar simpática que llevaría acetilcolina y esa acetilcolina favorecería la exocitosis de la epinefrina. Es importante comentarles, la correlación clínica es un tumor que sucede justamente en la médula suprarrenal y se llama feocromocitoma. Entonces, al producir adrenalina de forma descontrolada, los pacientes tienen palpitaciones por la estimulación cardíaca, diaforesis, que es sudoración profusa, y también tendrían dolor de cabeza, ¿no? Pues les traje una tabla con todo el resumen. Entonces, básicamente lo que hemos estado ya hablando aquí. Pueden ver cada una de estas hormonas y qué tipo de hormona era, sitio de producción, función, regulación y desórdenes asociados. Entonces, lo que les quería comentar es que el feocromocitoma es parte de puede aparecer dentro de una enfermedad conocida como neoplasia endocrina múltiple, del cual es otro video que ya abordé y pueden ver aquí picándole a la esquina superior derecha, por si quieren conocer un poco más acerca de la neoplasia endocrina múltiple. Específicamente, el tipo 2A y 2B se asocia a feocromocitomas. Pues bien, aquí está el resumen. Y pues es todo, les agradezco mucho por su tiempo, espero que haya sido de utilidad este video, que es el objetivo, que les sirva a forma de repaso para después aprender enfermedades, diagnósticos, tratamientos encima de la fisiología, ¿no? Que son las bases de cómo funciona nuestro cuerpo. Las referencias que se usaron aquí fue el libro de Fisiología Médica de Boron y la página de ambos, que es una excelente página, si no la conoces, deberías darle un ojo. Es excelente contenido médico, está muy resumido y es muy bueno. Y listo, pues muchísimas gracias por estar por aquí. Espero que nos veamos en el siguiente video.